Les saluda Lucas Abrec, autor de la novela El río de las flores con fragancia y del ensayo La tragedia de la sociedad sin criterio. Vamos a hablar de soberanía digital, o más bien de la necesidad de esta. Es posible que usted suponga que hablaremos de la soberanía sobre los datos personales, lo que es otro sentido del término soberanía digital. Aquí ese es un aspecto, no el todo. Esta presentación trata sobre adquirir soberanía desde lo epistemológico sobre el derecho e Internet, lo digital, aunque aplica a todo aquello que nos influye y determina el comportamiento social y personal. Vamos a aplicar mi ensayo, La tragedia de la sociedad sin criterio. Estamos hundidos en simples pareceres que adoptamos como verdad, sobre todo por las emociones. Eso nos está destruyendo. Hace que estemos en un infierno. Puede ir a la página del libro usando el enlace en pantalla o con el código QR. ¿Qué debemos hacer frente al problema de la tragedia de la sociedad sin criterio? Tenemos que comprometernos con la episteme y desde luego con la verdad y lo correcto, un poco según la filosofía de Platón, aunque hemos de beber de otras fuentes adicionales. En la presentación se mencionan diferentes noticias y artículos. Para examinar ese material, puede ir a esa entrada visible en pantalla. El código QR es el mismo enlace. Ello le permitirá analizar con mayor tranquilidad los puntos planteados. Comencemos con un obstáculo a la formación del criterio y a una buena epistemología, o sea, a un buen conocer. Tragar entero. Se ha presentado siempre en la humanidad. Muchas personas tragan entero de los libros que leen, cuando leen. No siempre eso es buena idea, ni siquiera en libros sagrados, porque la edición puede estar equivocada. Y eso sin mencionar la necesidad de aprender a leer, que es más difícil de lo que muchos creen. En este caso, se trata de una errata bíblica. Escribieron cometerás adulterio en lugar de no cometerás adulterio, en una versión de la Biblia King James del siglo XVII. Por eso, a esa edición se le denominó la Biblia malvada. Lo mismo pasa hoy en día con toda clase de textos, laicos o no. Piense en la Corte Constitucional de Colombia, que algunos tratan como si fueran unos sumos sacerdotes sin posibilidad de error. Vean esa noción de espectro electromagnético propuesta en una sentencia de 1993, repetida en otras posteriores. Eso no es el espectro electromagnético. Esa definición es equivalente a afirmar que la Tierra es plana. El espectro electromagnético no es una franja de espacio alrededor de la Tierra a través de la cual se desplazan las ondas radioeléctricas que portan diversos mensajes sonoros o visuales. Se ha repetido la misma equivocada definición en otras sentencias que están indicadas en la imagen. La historia del pensamiento humano muestra que los mismos problemas se presentan una y otra vez. Lo moderno es en lo tecnológico, no en lo epistemológico. Hay que dejar de asumir soluciones que no enfrentan el problema. Miren esto sobre solucionar problemas con leyes. Para la época de la República Romana, el aumento de leyes era señal de corrupción. Como ahora, más leyes suele ser una forma de esconder los problemas y de favorecer la acción de los demagogos, de quienes tendremos que hablar de nuevo. Por otra parte, a nadie se le ocurre cumplir con las leyes. Piden más leyes o dejan de obedecerlas según les conviene o no a sus intereses. ¿Qué cree que es la desobediencia civil y tantos comportamientos parecidos? Ese es el campo de los demagogos. Ahora, desde luego, una ley puede ser injusta y llevar a su discusión, pero no se llega a la desobediencia por emociones, sino por cuidadosas razones. Y también es necesario tener presente que la desobediencia puede perjudicar injustamente a otros. Usted debe haberlo visto una y otra vez en estallidos sociales que terminan afectando a inocentes. Durero hablaba del arte del grabado. Aplica todo esa frase que ustedes leen en pantalla. No basta practicar algo para convertirse en experto. Hay que adquirir un entrenamiento adecuado. Hay que recibir la formación precisa, que por supuesto debe juntarse con un desarrollo práctico de esta experiencia a lo largo del tiempo. La emocionalidad,
que Internet ha llevado a nuevos niveles y escenarios, destruye con frecuencia el imperio de la ley o de la vida social en todos los niveles. De la mano de la imaginación, nos lleva una y otra vez a auténticas tragedias. No es un fenómeno nuevo, como lo muestra ya Cicerón, quien vivió unas décadas antes de Cristo. Por entonces ya se sabía el peligro de la tiranía de las emociones. Debemos, entre otras cosas, recuperar con criterio lo que se recoge del camino de la humanidad. Con frecuencia desechamos elementos valiosos del pasado sin mayor reflexión. No estoy diciendo que todo tiempo pasado fue mejor. Estoy llamando al rescate de lo bueno. Soy de los que no creen en que antes había más respeto por los valores que ahora. Simplemente había escenarios distintos. Por ejemplo, la familia. Antes había más silencio y resignación. Pero los problemas igual existían. Debemos recuperar saberes, como aquellos de la Edad Media. ¿Cree que la Edad Media solo fue oscuridad? La Edad Media no es como la pintaron los de la Ilustración. A causa de este error, en considerar a la Edad Media una época puramente oscurantista, nos hemos perdido de muchos aprendizajes. Hemos dejado de lado grandes saberes. El hecho es que nuestras presunciones nos hacen perder información valiosa del pasado y del presente. A causa de esas presunciones que no hemos revisado y que llenan nuestra vida y que traemos desde hace generaciones, hemos omitido el estudio serio de muchos aspectos del saber. Esos prejuicios nos han costado aprendizaje. Se ha abusado de todo aspecto laico religioso, es cierto. Eso no es privativo de la Biblia. Ocurre con toda clase de texto. Pero la Biblia es importante, siempre que se estudie seriamente. A fin de cuentas, como lo sostiene el medievalista Jacques Le Goff, la Biblia es uno de los pilares del pensamiento occidental y de la historia nuestra. Hay que tratarla, por supuesto, con seriedad. No hay que convertirse en un fanático religioso que sale a recoger adeptos, como se recogen miembros de un nuevo club exclusivo. Un aspecto moderno del cual quizá no se haya reflexionado de forma suficiente es el hecho de que hoy en día la Inquisición, como nos la imaginamos, es ahora laica. Fenómenos como la Inquisición han ocurrido en todos los tiempos y en diferentes esferas. Eso no es una institución que solamente se ha presentado dentro de la Iglesia católica. Ocurre también por fuera de la Iglesia, en todos aquellos regímenes políticos o grupos que no aceptan críticas y que quieren vigilar toda producción de pensamiento con el fin de mantenerla en cierto cauce. Entonces, un gran error es creer que la Inquisición es un fenómeno religioso. No lo es laico también, pues se muestra en aspectos como la cultura de la cancelación o el control del pensamiento. Ahora los llaman cursos antidiscriminación, por ejemplo. Para empezar, es bien importante que comencemos a aceptar la posibilidad de que las personas formulen toda pregunta. Toda pregunta vale. Pero los fanáticos laicos y religiosos suelen tener preguntas que no aceptan o que descartan. ¿Cuántas veces ha visto usted a demagogos aceptando preguntas o contestándolas de fondo, en lugar de recurrir al manido truco de alegar que son preguntas malintencionadas de la oposición o de ciertas ideologías que son enemigas de sus posiciones? Usted los ve a cada rato por televisión o en las redes sociales. No se contestan las preguntas, sino que, por ejemplo, se ataca al que pregunta. La situación actual es muy delicada. Por todo hay problemas. Hagamos un pacto de civilidad. Discutamos como adultos y como académicos. Aceptemos toda pregunta y discusión. Nada de cultura de la cancelación ni tiranías parecidas. Mucho menos quema de libros. No me importa qué libros sean.
Quizá usted de los que cree que las quemas de libros solamente ocurrieron, las últimas, en mayo del 33, con la quema de libros de los nazis. No, se han repetido. Algunos quizás piensen en términos como generación de cristal. Yo considero que todas las generaciones han sido de cristal. Solo que ahora con Internet esto empeoró y se hizo más general. Se llama generación de cristal a la actual, en cuanto no acepta determinadas situaciones, sino que las rechaza de antemano, no acepta críticas. De inmediato crea todos los problemas posibles frente a eventos que primero deberían ser aclarados. Ustedes van a ver declaraciones de alguien que se toman sueltas e inmediatamente se llevan pues a unas magnitudes tremendas, discusiones sociales, en fin. Y sobre todo, se llena de insultos a la persona que no piensa como la forma oficial de pensarlo ha determinado ya. Esto es la cultura de la cancelación. Perseguir a alguien porque creemos que es justo acusarlo sin darle la oportunidad de responder o de aclarar. Simplemente se le acusa en medios y luego viene la persecución, despido del trabajo, a veces cárcel, etc. Por otra parte, usted verá también que las protestas suelen ser por causas cuidadosamente seleccionadas. Otras causas no importan. En el caso de la noticia que ustedes están viendo allí en pantalla, se trató de un hombre de ascendencia latina que fue acusado porque por accidente hizo un gesto que algunos asocian con supremacistas blancos. El hombre, que repito era de ascendencia latina, fue despedido del trabajo porque alguien publicó eso por internet y sin lugar a réplica, la compañía decidió adoptar esta vía, acusarlo de racista. En cuanto a las TIC, es necesario que la coloquemos en su sitio. Las TIC no son panacea de nada, son una herramienta muy exigente en materia de criterio. Por ello es preciso hablar de un compromiso epistemológico, porque se requiere reflexión seria y estudio para su uso y aprovechamiento. La nueva era digital ha creado problemas nuevos. Ahora nos volvimos mercancía digital con la complicidad de los gobiernos. Nuestros datos personales son comercializados por terceros sin que tengamos oportunidad de negarnos a ello. Si no se acepta que nuestra información sea comercializada, no nos dan acceso a servicios, a reclamos, etc. Hoy en día resulta que el petróleo, en la época en que está en buenos precios, no es lo más valioso, son los datos. Eso significa que debemos apropiarnos de nuestros derechos y deberes y de nuestras limitaciones, y este es un tema, por supuesto, legal y social. O de otro modo, somos herramienta de multinacionales y de demagogos de todos los colores e ideologías. Es hora de apropiarnos de nuestros derechos y deberes, de apropiarnos de lo digital, de dejar que los expertos hagan su trabajo, de afrontar que existen religiones laicas, como el culto a ciertas instancias o a los gurús del management, por ejemplo, de cambiar el hecho de que verificamos poco, de reconocer que a hoy Internet nos ganó. Hemos dicho que la soberanía digital debe ser de corte epistemológico, del griego episteme, porque hay que apropiarse con conocimiento de Internet. Sin embargo, nuestras palabras nos suelen engañar, de modo que me voy al origen del concepto. Episteme es conocimiento. Contrasta con doxa, que usualmente es opinión sin mayor fundamento. ¿Recuerdan el alemán Verstehen? No se pronuncia así en alemán, pero así se usa en las universidades y es conocida la palabra. Por ello la menciona así, Verstehen. Pues Verstehen es traducción de episteme. Aquellos que hayan estado suficiente tiempo en teoría del conocimiento, en epistemología, habrán oído el término. Lo primero que es importante, derecho o internet, y luego en derecho porque el derecho a fin de cuentas tiene como materia prima el lenguaje, es apropiarnos de verdad del lenguaje. No nos percatamos de qué hablamos sin saber de qué hablamos. ¿Han visto cómo se usa la palabra justicia sin definirla? ¿O paz? Por eso cualquiera habla de paz, o de justicia, o de lo que sea.
¿No se dan cuenta de que los tiranos invocan siempre las palabras importantes como paz o justicia como justificación de sus procederes? Del pueblo ni hablemos. Dudo que alguien sepa qué es eso. Dudo que alguien, cuando usa la palabra pueblo, esté haciendo algo distinto a invocar la carga emocional que esta palabra provoca para ciertos fines. Sugiero ver mi video en YouTube sobre el abuso de la palabra paz con el fin de que se empiece a tener una idea acerca de lo que estoy proponiendo, que es apropiarnos del lenguaje y no permitir que otros usen gratuitamente palabras como paz, como justicia, como pueblo, como solidaridad, etc. Sobre doxa y episteme, sugiero el examen de mis videos sobre la alegoría de la caverna de Platón, aquella que se encuentra en el libro séptimo de la República. Son 2 videos. Uno resume la alegoría de forma gráfica. Más adelante veremos una imagen que esquematiza dicha alegoría. Y en el otro video hallarán un comentario del texto en griego del mismo pasaje. Se lee en la República de Platón. Arriba coloco el texto en griego de exactamente el mismo pasaje. Pues bien, dije, ¿no percibes que las opiniones en ciencia son todas lamentables? En el mejor de los casos, ciegas. ¿O te parece que los ciegos que hacen correctamente su camino se diferencian en algo de los que tienen opiniones verdaderas sin inteligencia? Y aquí están las palabras doxa y episteme. Debo ir al griego porque en las traducciones hay insumos que se pierden. Doxa no siempre es negativa, a menos que la queramos hacer valer como verdad. O sea, cuando se quiera hacer valer la doxa como aletheia, un término griego muy conocido. El problema de las personas que se imaginan cuál es la verdad es que la esgrimen como si lo fuera. Hasta matan por ello. Con frecuencia se hace daño a otros por la verdad imaginada, no la verdad reflexionada, ni mucho menos por la verdad que en efecto tiene las características de tal. Internet hoy en día es doxa de la mala, sobre todo, debiendo ser episteme. Hay mucha basura en Internet, muchísima. Y algo parecido sucede con el derecho. ¿Nos ha fijado ahora que la verdad aletheia que se hace valer es la doxa judicial en muchas ocasiones? Por algo se habla del precedente ilegal, por ejemplo. Alguien me dirá que eso es una variedad de verdad. Lo cierto es que deberíamos dejar de hablar de verdades relativas. La verdad existe, siempre y cuando la vinculemos con lo correcto, como propone en efecto Platón en su libro La República y como también se nota tratando otros textos, también de filosofía o de teología, sobre todo cuando se analizan en perspectiva adecuada, y esto incluye el tratamiento con idiomas originales. Platón propone que la verdad debe ser vinculada con ágatos, el bien. Eso es en la República. O mejor, la politeia de Platón, si hemos de responder correctamente al título en griego. Y aquí está una de las imágenes que yo utilizo en uno de los videos sobre la alegoría de la caverna de Platón. Allí se esquematiza de alguna manera la alegoría. La alegoría representa nuestro problema para conocer y es plenamente actual. En ese código QR visible en pantalla está el enlace para ir al primero de los 2 videos. Una vez terminado este, inmediatamente se enlaza al siguiente. Les ruego verlos porque nos permite tener una visión del problema general a la hora de conocer que aplica aún hoy en día. Por algo, esta alegoría es uno de los más famosos y poderosos mensajes en lo que tiene que ver con el hecho de conocer algo de manera verdadera. La alegoría, en resumen, es como sigue. Al fondo de un subterráneo artificial similar a una caverna, hay unos hombres atados a un muro, de espaldas a la entrada, la cual está más arriba. Esos hombres han estado ahí desde niños. Entre el muro y la entrada hay, en su orden, un camino y una hoguera más arriba. No es fácil el ascenso hasta la entrada. Por detrás del muro pasan personas que llevan en alto imágenes de objetos y seres vivos, cuyas sombras arroja sobre el fondo de la caverna la luz de la hoguera. Los hombres atados al muro solamente ven las sombras y se imaginan que eso es la realidad. Para Platón, en el fondo de la caverna hay ignorancia, apaideusia. Se requiere paideia, buena educación
para salir de la caverna a la luz con éxito. Allá afuera está, representada por la imagen del sol, la idea del bien, ágatos, que conduce a la verdad, aletheia. En el fondo de la caverna hay doxa, y resulta que mientras más se logra subir hacia la entrada, pues, ¿qué se encuentra? Episteme. La paideia sería la metodología a partir de la cual podría una persona en apaideusia, pues, ascender hasta el conocimiento. Y eso, de hecho, es materia central en la República de Platón. Seamos honestos, estamos en el mundo de la doxa, yendo hacia la apaideusia, la ignorancia. La tecnología no ha mejorado las cosas. Es un mundo que traga entero, como señala este personaje de Michael Crichton en la continuación de Parque Jurásico. Durante toda tu vida oirás hablar a la gente, y la mayoría de las veces, probablemente el 95% de las veces, lo que oigas será falso. Miren los resultados de la tecnología. No todo es bueno. Requiere criterio. Averigüen sobre los hikikomori. Este es un fenómeno terrible de aislamiento, de encierro, de arrojarse en manos de Internet, porque esos chicos de los que trata el artículo se conectan con el mundo exterior y captan el mundo exterior a través de Internet. Uno tiene la impresión de que se lanzan por voluntad propia al fondo de la caverna. Ahora el mundo está lleno de fanáticos que matan a quien sea por el menor motivo. Muchos de estos fanáticos adquieren su fanatismo gracias a Internet y se comunican entre sí también por la misma vía. Como ven, Internet requiere criterio. Noten que no estoy hablando de mayor control que de alguna manera tiene que discutirse para ciertos fines, sino que estoy hablando de la construcción personal de criterio, que es la materia de mi ensayo, la tragedia de la sociedad sin criterio. También la tecnología ha llevado a que las culturas cambien. Que sea esto bueno o malo, deberá evaluarse por parte de cada quien. Por mi parte, tengo claro que ninguna cultura que contacta la tecnología se mantiene igual. Los mapuches, al sur de América Latina, usan melodías hip hop para sus mensajes. Es una manera también de manifestarse con la música moderna, la música que gusta a los jóvenes. El mundo global crea nuevas oportunidades financieras que suelen llevar a consecuencias sociales importantes. En este caso, el fenómeno Base Erosion and Profit Shifting significa que los ricos se llevan sus recursos a donde no son controlados esos recursos y así se ahorran enormes sumas en dinero de impuestos. Unos impuestos que deberían haber llegado a sus países de origen y así esos países pierden muchísimos recursos de tributación y se pierden también vías para atender problemas sociales importantes, pues por reducción del presupuesto. Desde luego también juega la corrupción, etcétera, etcétera. Digo la corrupción no solo la de cuello blanco, sino también la cotidiana. En fin, a todo esto contribuye una actitud ciudadana que aprovecha según su propio nivel socioeconómico las posibilidades que brinda este mundo actual tan tecnológico. Lo de episteme, ágatos, doxa, aletheia no es un asunto abstracto, es un asunto absolutamente práctico. Aquí tenemos una manera de llegar a la verdad, una manera a la que podemos todos converger con el fin de tener acuerdos que no son simplemente concesiones ciegas, concesiones paternalistas o concesiones violentas, sino basadas en aquello que sí es verdadero. Como dice Platón en la República, la idea de bien se necesita para lo público y lo privado, porque lo bueno, ágatos, permite reconocer lo verdadero, permite reconocer la aletheia, y no se puede cansar uno de insistir en que estos son elementos que realmente se necesitan tanto para la convivencia social como para la propia vida personal y familiar. Eso se requiere tanto en Internet como en derecho, como en todo. Tomemos los puntos entonces que se proponen rápidamente. Vamos a cerrar con una lista que trata de contener elementos esenciales para su reflexión personal y su profundización. Solo habrá verdadera soberanía digital si procedemos como sigue. Noten que esa soberanía digital se traduce en una soberanía epistemológica desde lo personal sobre lo social y sobre lo interrelacional con los demás para una mejor convivencia y sobre todo una convivencia sobre lo verdadero. Para ello, ¿a qué estamos invitados? A que repensemos hasta los fundamentos de todo de una manera crítica,
Que dejemos de asumir, que dejemos de renunciar al examen de todo. Por supuesto, de una manera razonable. Habrá cosas de las cuales no habrá tiempo o recursos como reflexionar, pero siempre se nos exige nuestro mejor razonamiento disponible. Apropiémonos epistemológicamente de Internet y del derecho. Por ejemplo, no todo puede ser exigencia de derechos. Existen deberes sobre los demás, sobre la sociedad, en fin. Pero noten que no se ha visto por ninguna parte una marcha a favor de deberes, solo a favor de derechos, que se quieren hacer cumplir como sea. Tan es así que se llama, por ejemplo, diálogo al hecho de que se acepte lo que se quiere y punto. Tengamos como referencia lo correcto y lo verdadero. Esto es importantísimo. Y finalmente, seamos soberanos de nuestros derechos y nuestros deberes. O sea, desarrollemos nuestro criterio a fondo sobre estos. Tenemos entonces una misión. Como tenemos un compromiso con la verdad y con lo correcto, no puede ser ese compromiso solo de nombre o solo emocional. Nuestra misión es instalar un sano criterio como premisa de toda acción o pensamiento político, social o de cualquier tipo. Por eso está escrita esta frase en esta diapositiva: ite missa est, de donde viene nuestro término misa. Significa vayan a cumplir con su misión, o en versión breve, han sido enviados. ¿Y a qué estamos siendo enviados? Pues a generar una verdadera soberanía epistemológica, no solo sobre lo digital, sino sobre todos los aspectos sociales, políticos y de toda clase, sobre la lectura, sobre lo que sea. Un mejor criterio basado en lo correcto y lo verdadero para finalmente salir de la tragedia de la sociedad sin criterio. Gracias por su tiempo. Hasta pronto.